Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Él es el señor Jorge Gómez y ya está con nosotros aquí en los micrófonos de Antioquia Amanece el legado. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo muy cordial para ustedes y desde luego para la audiencia. Mire, hemos visto usted muy acucioso, como siempre, con los temas en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Enfoquémonos precisamente en el departamento de Antioquia, pues usted ha dado a conocer unas graves irregularidades que están asociadas precisamente al predio Tulio Ospina y al proyecto Central Park en el municipio de Bello, norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, un proyecto que fue iniciativa del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, pero que ni fu ni fa, ni avanza, ni para atrás ni para adelante, o diría usted más bien que para atrás. Sí, así es, ese es uno de los escándalos más vergonzosos de nuestro departamento. Ahí se han perdido 135.000 millones de pesos. Hay una obra medio construir. Eso puede terminar siendo una ciclovía, una ciclorruta de un de muy cuantioso valor. Y eso ese era un predio que estaba destinado a ser un parque ambiental y de recreación gratuito, y el doctor Luis Pérez, en medio de su fantasioso manera de fabricar negocios para él y para sus amigos, como le dio por montar una pista pues para hacer Fórmula 1 y hacer carreras de automóviles. Recuerden que primero había intentado trasladar para allá la fábrica de licores, ¿no? Pero esa vuelta se le cayó. Y, y, y para poder hacer el Central Park se cometieron muchas irregularidades, pues además de la gruesa de haber adjudicado el contrato a dedo, de haber hecho una serie de maromas jurídicas para poder arrancar la obra, como hacer un convenio interadministrativo entre Viva e Indeportes. Bueno, todas esas irregularidades que están siendo fruto de objeto de investigación. Hay una de la que poco se había hablado, y es que el lote no era el departamento. Ese lote era de los municipios del área metropolitana distintos a Medellín. Y, y hubo maniobras para que se le entregara al departamento la propiedad del lote, como la que acaba de producir una apertura de investigación no, de juicio disciplinario, de proceso disciplinario al alcalde de Sabaneta, que con una carta sin autorización del consejo le cedió los derechos de Sabaneta en ese predio al departamento. El departamento de Antioquia simplemente recibió parte del lote, la mitad era de Medellín, la otra mitad de los municipios del área metropolitana distintos a Medellín, pero le hicieron la escritura al departamento como vocero, como representante de estos municipios. Así que ahí hay esa irregularidad, más la de Copacabana, donde se perdió el acuerdo municipal que autorizaba al alcalde para hacer esa entrega, y el alcalde nunca la hizo. El Archivo Nacional hizo una inspección que nosotros pedimos y compuso copias de la Fiscalía, porque curiosamente se perdió del archivo la autorización para que el alcalde le transmitiera al departamento el bien. Bueno, ahí esto está lleno de irregularidades. Esto tiene, como decía un alcalde de Bogotá, más vicios que la calle El Cartucho. Vea qué analogía. Hay un movimiento, un grupo de personas que se llaman Veeduría Ciudadana, pues que constantemente a través de las redes sociales van contándole a la comunidad qué es lo que ocurre. Como usted acaba de anotar y de hacer el resumen, ellos advierten también la pérdida de unos documentos dentro de el municipio de Copacabana precisamente sobre este predio. Pero como en este país uno muchas veces ve que los entes de control se demoran 100 años más un día para tener una respuesta, una resolución, ¿usted cree que los entes de control sí se han movido como debe ser? Ya hay señalamientos, ya hay cuestionamientos. Y le añado a esta pregunta a propósito de los entes de control. Uno ve que llaman a todo mundo, pero no llaman a Luis Pérez. Sí, eso es lo curioso. El jefe de todo el torcido, que es Luis Pérez, parece indemne, pero yo creo que no. Yo creo que eso termina algún día, la justicia cojea, pero llega
algún día le caerán al que le ha sido el cerebro de esto, el cerebro de toda esta cosa. Hay un proceso de Contraloría de responsabilidad fiscal, y en Fiscalía también hay denuncias sobre el tema. Esperemos que algún día vaya, pues ya llegó, por ejemplo, la primera cosa medio importante, que fue que la llamaran a juicio disciplinario al exalcalde de Sabaneta. Pero ahí hay mucha gente implicada. Ahí está el notario, ¿cómo se llama? El curador segundo de Bello, que autorizó la construcción del autódromo a sabiendas de que el plan de ordenamiento territorial de Bello prohíbe expresamente que en el área urbana de Bello se construyan escenarios para deportes a motor. Eso en el plan está expresamente que solo en el área rural, y ese predio está dentro del área urbana de Bello. O sea, ahí hay una irregularidad también cometida por un curador, quien fuera el asesor jurídico del doctor Luis Pérez. Bueno, ahí pero todo el jefe de orquesta y el que tenía la batuta para dirigir todo este torcido, se llama Luis Pérez Gutiérrez, indudablemente. A propósito de todo este tema, pues ya ha mencionado que Luis Pérez Gutiérrez va a ser candidato a la gobernación de Antioquia. ¿Qué posición le merece a usted esa decisión? Pues que de alguna u otra manera no se ha hecho oficial, pero se dice que será candidato a la gobernación de Antioquia. Y a personas que hacían esas cosas, mi abuela les decía cariplancho, muy cariplancho, muy conchudo, porque es que realmente las acusaciones que hay sobre Luis Pérez, sobre especulación con lotes, sobre todo este tipo de irregularidades, pues daría para que el señor se haga a un lado. O sea, pero parece que tiene muchos amigos, tanto contratistas como politiqueros, y entonces seguramente sobre esa base estará pensando que él puede ser el próximo gobernador de Antioquia, y tiene muy buenas relaciones tanto con el gobierno de Petro, pues porque él votó y estuvo muy entusiasta en la campaña de Petro, y sigue manteniendo muy buenas relaciones con los jefes del establecimiento tradicional. O sea, algún medio de comunicación lo calificó de ambidiestro. El ambidiestro es el que escribe con las dos manos. Entonces es amigo de la izquierda y amigo de la derecha, pero amigo de los elementos politiqueros y corruptos de la izquierda y la derecha. Y bueno, ese es el fundamento para tener esa aspiración el doctor Luis Pérez, ¿no? 6:37 a.m. Hablamos con Jorge Gómez, precandidato a la gobernación de Antioquia del Partido Dignidad Compromiso Ciudadano. A propósito de su partido, seguramente usted me va a decir que no a esta pregunta, pero lo interesante es la justificación del no. Cuando usted hizo parte del Polo Democrático, llegó al Congreso de la República, no tuvo inconvenientes, un partido lo arropó, después usted se sale de ese partido, pierde la posibilidad de llegar al Congreso con dignidad. Ahora en las próximas elecciones es precandidato a la gobernación. ¿No se arrepiente de haberse ido del Polo y haber tenido por lo menos el poder de poseer una curul? Pues me toca decirle que no. Usted anticipó la respuesta, muy sabiamente anticipó la respuesta, porque es que nosotros, yo personalmente hago política para desarrollar puntos de vista, para desarrollar programas, para defender posiciones y principios. Y las curules son una herramienta, no un fin. O sea, el objetivo de mi vida no es ser congresista. Si yo soy congresista es para hacer control político, para impulsar planes, programas y cosas que estén de acuerdo con mis concepciones y con lo que a mi juicio necesita el país y el departamento. Y eso no lo podía hacer en el Polo, porque el Polo ya había tomado la decisión, antes de nosotros salirnos, de que el Polo iba a ser vagón de cola del proyecto político encabezado por el doctor Petro, del proyecto político del que nosotros tenemos una profunda desconfianza, y que los hechos nos van dando la razón de que realmente eran unas promesas, unas que no se podían cumplir y otras que no se correspondían con la realidad del país. Así que no me arrepiento en absoluto, porque desde luego nadie se pone contento con perder una elección y con perder una curul.
Pero le repito, para mí la curul no es un fin, sino un medio. Se perdió la herramienta, pero el fin sigue intacto. ¿Y hoy cómo se ve frente a ese panorama político de cara a las próximas elecciones? Bueno, las cosas son así. Nosotros tuvimos, en el momento en que perdimos la curul, la perdimos la realidad es por la avalancha petrista que hubo en el voto de opinión. Y ese sector de opinión que ha votado tradicionalmente por nosotros se volcó masivamente a acompañar a Petro. Nosotros, a pesar de eso, dijéramos, nadamos contra la corriente y dijimos, no estamos de acuerdo y así nos cueste lo que nos cueste, no vamos a sumarnos a lo que está de moda. La situación está cambiando, pero notoriamente y de manera acelerada. El arrepentimiento que hay entre muchos sectores que antes nos votaban a nosotros, después se volcaron a votar por Petro y hoy nos están diciendo y están llegando a decir ustedes tenían razón. Es enorme la cantidad de gente que nos está diciendo ustedes tenían la razón, esto es un desastre, es enorme. Así que yo creo que uno en la vida tiene que mantener los principios y los puntos de vista incólumes, aunque uno tiene que ser flexible en política, pero la flexibilidad no puede llegar hasta el punto de cambiar los objetivos finales por los que está trabajando. Finalmente, de mi parte, quiero preguntarle, y es que en los últimos días, pues oficialmente el señor diputado Luis Eduardo Peláez confirmó que no va a ser ya precandidato a la gobernación de Antioquia. Se sabía de tiempos anteriores, pero en video lo confirmó en sus redes sociales y que vuelve a ser candidato a la Asamblea Departamental de Antioquia. Que el acompañamiento entonces se mantiene con el diputado Luis Eduardo Peláez, aunque pues haya esa fusión con con Compromiso Ciudadano. Perdone, Juan, Sí, y confirmemos, don Jorge, él estaba aspirando, era a la alcaldía de Medellín, por lo menos como precandidato. Cierto, cierto. correcto, Lo escuchamos. correcto. Bueno, la historia es que Luis ha hecho un control político muy severo y muy bueno frente a las actuaciones del señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y eso lo catapultó en cierta medida en los medios como un eventual candidato a la alcaldía de Medellín. Él nunca dijo de manera categórica que quería ser alcalde de Medellín. Algún periodista fue el que lo postuló. Y entonces él empezó a deshojar la margarita, porque desde luego a uno le dicen, usted tiene posibilidades de ser alcalde de Medellín, y empezó a mirar esa posibilidad. Y algún día, pues que analizamos la situación colectivamente, porque no es un colectivo, dignidad y compromiso, es un colectivo, y encontramos con que si logramos unificar una serie de sectores alternativos, ni gobiernistas, ni amigos de los partidos tradicionales, ni petristas, teníamos mucha posibilidad de que alguno de esos fuera alcalde de Medellín y que ahí valía la pena que jugara Luis. Pero no fue posible unificarlos, por lo menos inicialmente, y entonces era una medio aventura ponerse a lanzar una precandidatura de manera oficial sin la posibilidad de tener ese acuerdo de juntar pues a Luis Bernardo Vélez, a Daniel Duque, a Juan David Valderrama, a César Hernández y a Luis Peláez. La idea era juntar esos 5 con un mecanismo que de los 5 saliera uno solo. Hasta ahora eso no había sido posible y tocaba de tomar una decisión porque usted no puede a última hora cambiarle en las reglas de juego a los electores. Y entonces, para no estar con la expectativa que no se iba a cuajar por lo menos rápido, Luis decidió de manera sabia que iba a mantener la aspiración para sostener la curul, que ha sido muy exitosa la actividad de Luis Peláez de control político, tanto en el departamento como en los municipios de Antioquia, de Luis Peláez, que es una estrella rutilante que aparece en el panorama político antioqueño, una persona muy joven. Luis no tiene sino 34 años, es el diputado más joven de Antioquia. Entonces, dijéramos, lo consecuente era mantener la aspiración a ser diputado y lo hizo pues con toda la entereza que solemos tener quienes estamos en esta corriente política. 6:43 de la mañana, él es el precandidato a la gobernación de Antioquia, Jorge Gómez Gallego, y estuvo con nosotros hoy en Antioquia, Amanece el Legado. Precandidato, gracias y un feliz día. Muchas gracias a ustedes, un abrazo Luisa y un saludo muy fraternal para todos los amigos de la mesa y para toda la audiencia. 6:43.